Bienvenidos a La Ventana. Soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. Trataremos de darle sentido a las noticias de la semana, hablaremos con datos y miraremos a Puerto Rico y el mundo desde una ventana diferente. Bienvenidos al episodio número 19 de La Ventana. Gracias a todos siempre por la sintonía. Esta semana hablo con Renata Beca y Paola Medina del podcast Puestas para el Problema. Ellas son dos mujeres jóvenes, millennials, ambas son abogadas y tienen mucho que aportar a la discusión de los asuntos del país y lo hacen de manera excelente desde su podcast, que lo han convertido en una plataforma de información y activismo sobre los asuntos de la mujer, especialmente joven. Es por eso que discutimos con ellas el proyecto del Senado 950 que pretende limitar el acceso al aborto legal y seguro en Puerto Rico, y ellas han sido una voz crítica e importante sobre este particular. También hablamos sobre su podcast y sobre su visión de la política en Puerto Rico, entre otras cosas. Este fue un diálogo profundo y también muy entretenido que espero que lo puedan disfrutar. La próxima semana tendremos de invitada a María Mari Narváez de Kilómetro Cero, una ONG de rendición de cuentas en la policía, y más adelante tendremos a la nueva presidenta de la Asociación de Economistas de Puerto Rico, la profesora Alba Brugueras, y a la actriz Cecilia Argüelles, entre otros invitados. La Ventana se publica todos los viernes a través de tu aplicación favorita para escuchar podcast. Si lo escuchas en Apple Podcast, por favor deja tu review y danos las 5 estrellas para que la gente lo pueda encontrar de manera más fácil. Y todo lo que le guste el podcast, los invito a que lo compartan con sus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook y dale like a mi página. Sígueme también en Twitter en @rtirado y al igual que en Instagram. Suscríbete también a mi canal de YouTube para que puedas ver o escuchar estas entrevistas. Te invito por último a que sigas y leas mi blog titulado Así las Cosas, que publico todos los martes a través de la plataforma de elnuevodia.com. De hecho, la entrada de esta semana es sobre el tema del aborto en Puerto Rico y el proyecto del Senado 950. Ahora los dejo con la entrevista a Renata y Paola. Renata Beca, sí. Paola Medina, bienvenidas a La Ventana. Gracias por tenernos. Gracias. Me parece funny, there's no windows here. No, exactamente. Hoy estamos grabando en un sitio sin ventanas, así que estamos encerrados. Tenemos que pensarlo. Antes de entrar al tema original que la invité para discutir hoy, yo siempre me gusta saber un poco de la vida de mis invitados, de ustedes, y cómo llegan al tema de podcast. Rebeca, tú eres mexicana. Renata. Por eso. Renata Beca. Renata. Todo el mundo comete ese error, así Exacto. que te lo perdono. Sí. Yo soy mitad mexicana y mitad brasileña. Ok. ¿Y por qué llego aquí? Porque mi mamá se casa con un boricua, al que yo llamo mi papá. Ok. Él es ingeniero eléctrico. Así es que llegué muy chiquita aquí y me he quedado aquí. Solo fui a estudiar unos 4 años a Estados Unidos y después regresé. ¿Y dónde naciste? En la Ciudad de México. En México, la Ciudad de México, el Distrito Federal. Eso es así. Siempre voy. Okay. Toda mi familia materna está ahí. ¿Y dónde estudiaste? Estudié aquí high school, después estudié bachillerato en Georgetown, en Washington, D.C. Y de ahí vine directo a la UP Derecho. De abogada. Sí. Ok. Entonces, y tú, Paola, tú, además de ser una doñillennial, Eso es correcto. Cuéntanos un poco sobre ti. Boricua, 100%. Nací en San Juan, me crié en San Juan. Bueno, en verdad yo me crié en el barrio Carraízo en Trujillo Alto. Ok. Pero iba a la escuela en San Juan. Así que yo llegaba por las tardes a darle purina y maíz a las gallinas, conejos, Okay, wow. patos, gansos, cabras, ovejas, ese tipo de cosas. Fue una crianza interesante. Estudié high school en San Juan y después ahí fui a la UP. Estudié contabilidad, estudié derecho y entonces soy CPA y abogada. Ya entre CPA y abogado. Yo tengo un hermano que es CPA. Yo no tengo hermanos abogados, pero debe ser una combinación interesante. Es una combinación interesante porque siempre tienes los números
como que detrás, siempre en el back burner. En algún punto hay números por ahí atrás. Hay números dando vueltas siempre por tu cabeza, así que a veces cuando discutimos cosas en nuestro podcast, yo siempre digo, ok, vamos al punto de los números, porque los números siempre te traen de vuelta como que pues tienes una base lógica de datos que puedes analizar y determinar qué está pasando. Ok, y entonces, ¿desde cuándo ustedes se conocen? Hace como año y pico. Sí, ¿no? ¿De verdad? Sí. La gente piensa que llevamos siendo amigas toda la ¿Qué vida. sé yo? Que vienen de high school o algo Porque así. lo que pasa es que los mejores amigos de Renata resulta que también son como de mi grupo de mejores amigos. Ok. Pero ellos son tus mejores amigos por derecho No, desde high school. Porque ellos son de tu edad. Ujú. Pero jangueaban conmigo en un momento dado también. Ok. Entonces, Que soy un poquitín más joven. si ella es más joven que yo, coincidimos solo un año en derecho, pero ahí realmente no. ¿Coincidimos un año? Sí. No. Mi último año y tu primer año. ¿Tú no te graduaste con la huelga? Oh my God. No, porque tú entras... porque yo fundé contra unos amigos, con otros varones y otras muchachas, el Business Law Journal de la UP. Y Paola, no sé si te acuerdas que la entrevistamos porque tú te quedaste de directora. ¿Tú me entrevistaste? Sí. No way. Yo me acuerdo que cuando entré el primer año fui a la orientación y después no contesté nada y Felipe Rodríguez me perseguía, me cogió en la biblioteca. ¿Tú no has sometido tus papeles? Pues yo te entrevisté. Mira si no nos conocíamos, que ella ni se acuerda. me acuerdo. Demente. Sí. Sé que después como que te enviaba emails y eso cuando habían actividades que queríamos que volvieran los fundadores para hacerles preguntas como general de si esto es hacia donde ustedes ven que iba el proyecto. Y pasamos de no conocernos a hablar todo el día. De las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche hablamos. Wow, qué loco esto. Y entonces, ¿y cómo surgió el podcast de ustedes? Porque el podcast se puede, el Puestas para el Problema se puede decir que es un spin-off del de Puestos para el Problema. Y yo a Luisito, lo quiero mucho, a Jonathan y a Zagaldía, con respeto, el podcast de ustedes es mucho mejor que el de los muchachos. Además que somos más buena gente. O sea, no son tan mean como Jonathan, yo no entiendo. Ve, y la gente pensaría que Mean Girls, pero no. No somos mingos. No, Nos reímos más. totalmente. Sí, es como un spin-off. Yo digo que Luisito es el próximo Shonda, Oh my pero God. de los De los podcasts. podcasts. Sí, puede ser algo así. Eso es una idea. Este, Entonces, ¿cómo empiezan ustedes? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue se dio pues esa? en verdad fue sí. como medio por Facebook. Nos añadimos por Facebook. Y de Hike fue como que después del huracán. Fue Ah, no, nos No, añadimos sí, antes todo del huracán. después del huracán. No, Hay pero nosotros muchas nos cosas. añadimos antes del del huracán. Y entonces Ustedes simplemente se vieron por Facebook. nos vimos en un jangueo y nos añadimos. Oh, Sí. ok. Y ahí yo empiezo a ¿Qué ver, jangueo fue? no sé, como de un party, yo no sé. Tenía que haber Un sido. jangueo, En el karaoke. probablemente. En el karaoke. Entonces nos añadimos y yo veía, Paola pone muchas cosas bien graciosas en Facebook, de noticias, eso, y a veces yo también, ya yo le he bajado a Facebook. Yo me iba a esto, siempre me estaba quejando por ahí de toda la vida Toda la política. porquería. Entonces nos empezamos a mandar noticias por privado y comentábamos entre nosotras dos. Éramos las comentadoras Ok. privadas. Y entonces, O sea que el chat empezó básicamente un chat. El podcast comenzó un chat Sí. de Facebook. un día yo le digo a Paola, vamos a almorzar. Sí. Entonces ya yo estaba escuchando podcast. Y Ok. yo empecé, o sea, yo no estudié comunicación, yo no sé nada de esto. Yo tampoco. Pero dije, esto es interesante. Y fuimos a almorzar y le dije a Paola, yo creo que podemos hacer esto, como que tú eres una junkie de noticias, yo también, tenemos la educación, vamos a ver. Pero ahí se quedó y vino el huracán. Sí. Porque tú empezaste a hacer el research de los micrófonos Ah, para comprar y la Ok. grabadora. Y yo, ok, pues dale. Ese proceso es bien importante en la vida de un podcastero. Mucha gente nos hace la pregunta, pero entonces cuando vean el resto de nuestra evolución es como que nunca llegamos en verdad a meternos de lleno en esto. ¿Nunca compraron un micrófono? No, porque mira lo que pasó. Viene el huracán y entonces Paola tenía internet y yo también. Así es que nosotros seguíamos poniendo noticias. Y la gente de Estados Unidos, siempre nos escribía ni en privado. ¿Y qué más saben? Ni más de noticias. Tanto a Paola por un lado y a mí por el otro. Y yo dije como que, pues mira, somos un outlet de noticias. Información. Y en enero Luis Herrero me dice que si queremos experimentar ir a radio los domingos. Y yo le dije, ok, porque él dice, hace falta más mujeres. Y yo, ok, nunca lo he hecho, pero dale.
Y ahí fui 2 veces, después fue Paola. Yo le dije, vamos a llevar a Paola también. Y fue quedando súper bien. Y como a las par de semanas, Luisito, yo creo que yo tengo una idea. Y hay pitch. Y Luisito, pues dale. Ok. Eso en el Sister Podcast de Puestas por el Problema. Qué loco. Y así empezó. Y pues como él tiene todo... Tiene todo el equipo Tiene los montado. micrófonos. Ok, Nunca no, tuvimos que hacer más research. Pero tú hiciste tu propia audición. Y entonces me trajiste, tú fuiste a radio y hiciste tu propia audición. Me trajiste, hicimos una audición juntas, queremos un podcast. Exacto. Como que funcionamos en los micrófonos y Luisito dijo, dale. Y eso sin ningún tipo de inversión, que esa es la mejor parte de todo eso. Bueno, ahora tiempo. Ahora obviamente ahora el tiempo tiempo. y compromiso. Una vez uno va a crear una audiencia, uno dice, diablo, tengo que hacer esto como que en serio toda la semana. Sí, cada vez le metemos más horas, cada vez trabajamos más con esto, pero está rindiendo frutos. Y entonces, ¿cuál fue el detonante? Porque yo, en el primer podcast de ustedes, el primero o el segundo, ustedes hacen un buen análisis de cómo está la mujer en los medios. ¿Qué es lo que ustedes encontraron? De que no hay. De que nada, exacto, de que no hay nada. Y menos de nuestra generación. De nuestra generación no existen. O sea, Carmen Joven no la representa a ustedes. No, lamentablemente. Lamentablemente, con mucho cariño, Carmen, pero no. No, y realmente hasta las reporteras más jóvenes no son de nuestra generación. Hay muy poquitas. O sea, en TV, en radio no existen. Sí, no. No existen. Y entonces para mí es bien interesante que nuestra visión de mundo es bien diferente, por ejemplo, a la de la generación X, como 40, 42 años. Nosotros tenemos una visión de mundo completamente diferente. Y cómo leemos las noticias y cómo las interpretamos. Y en radio no hay nadie de nuestra edad. Claro, y es una experiencia. Y sobre todo, cuando uno piensa, el segmento femenino con el mercado es más fuerte que en el de los hombres. Electoralmente tienen mayor poder que el hombre. O sea, ¿qué es lo que pasa en los medios corporativos, por llamarle de alguna forma, que no hay estos espacios, no representan esos espacios? Yo creo que es lo que pasa a lo mejor en todas las profesiones, que hay glass ceilings, los hombres llegan a obtener más posiciones que las mujeres. Eso pasa, por ejemplo, en el derecho. Los bufetes son compuestos la mayoría de ellos por hombres, aun cuando en la escuela de derecho la mayoría de los estudiantes son mujeres. Claro. Y pasa, yo creo que en muchas profesiones, y yo creo que pues por eso se ve reflejado en radio. Sí. Yo pienso lo mismo y pienso que también tiene que ver un poquito con nuestra crianza, ¿no? Nosotros todavía, aunque somos doñillennials, somos de la generación que nos decían, pues las mujeres no hablan de política. Sí. Y no te metas y calladita te ves más bonita. Y eso te vas a meter en problemas. De hecho, en la escuela de Derecho, yo siempre he sido presentante. yo doy mi opinión aunque no me la pidan. Y en la escuela de Derecho, mis amigos en los pasillos son bien políticos y siempre se estaban peleando, pero los únicos que se estaban peleando eran los varones. Y yo iba ahí y yo me metía. ¿Y la muchacha? En el Tony, que es como el saloncito hablando de las clases, que sí, del shopping, de los jangueos, pero nadie realmente hablaba, las mujeres no hablaban de política, o hablaban entre ellas, pero no, por lo menos en mi clase no había mucho intercambio entre hombres y No estaba mujeres. esta dinámica de No, y yo siempre estaba ahí metida, aunque no me llamaran, con los varones y peleando con ellos, y me peleaba en los salones de clase, obviamente en buena lid, porque yo estaba muy acostumbrada a dar mi opinión. Así es que yo creo que también tiene que ver un poquito cómo está nuestro cerebro wired, ¿no? Sí. De que uno no habla de política en Es voz que alta. es otra generación. Sí. Y entonces, ¿cómo es que ustedes ahora mismo, las dos son abogadas? O sea, Sí. en la vida real Sí. se dedican a eso. Sí. Ok. Entonces, ¿y cómo ven ustedes la política desde donde ustedes están? No sé si ustedes están por cuenta propia o están por en un bufete. Yo estaba en un bufete, me fui con un cliente, así que ahora estoy en una compañía de in-house. Tengo un horario más flexible, lo que me ayuda pues a grabar, porque si estuviera allí hasta las 11 de la noche, pues, Claro. no estaría grabando nada, a lo mejor mis lágrimas.
pues eso me da flexibilidad. Entonces, mis temas son más corporativos. Ok. Pero siempre he sido una persona, como dice Renata, news junkie. Recuerdo en mis primeras entrevistas en los bufetes para los internados de verano, me preguntaron que cómo me empezó a interesar el derecho. Y yo le dije, pues que desde chiquita mi papá me ponía a leer el periódico y me impresionaban los casos de corrupción. Que como nadie se da cuenta si son números y los números tú los miras y hay una ley que te dice para dónde es que van los números. ¿Cómo es que eso no cuadra? Alguien se debe dar cuenta. Cuando estaba... Bueno, Rosselló y todos los casos que empezaron a salir, sí. Eso fue lo que me llamó la atención. Y me acuerdo sí, que... ahí tenías mucha tela por donde ver. Pero que yo, ¿sabes? Yo me estaba criando, entonces... Y era todo prensa escrita. Era todo prensa escrita. Ajá. Yo veía el periódico y yo decía, esto no cuadra. Alguien, ¿sabes? Tiene que haber alguna otra mejor manera. Y me acuerdo que en ese momento dado, en un bufete en Atorrey, me dijeron que, mamita, tú sabes que eso es allá al lado, refiriéndose a la Chardón, que me tocaba entonces ir a fiscalía. Anda, claramente ese bufete no me dio oferta. Claramente cada vez que veo a esa persona por ahí, pues ahora soy abogada y estuve en un bufete, la miro mal. Pero, pero así fue que me empezó a interesar el derecho, así es que... Llegas a la política. Entonces, porque siempre me ha interesado leer los periódicos. Qué interesante, nunca hemos hablado de esto. Yo de chiquita yo me devoraba el periódico. ¿De verdad? Pero me devoraba el periódico. Hasta los choppers, las esquelas, todo. Yo Las empezaba esquelas. a leer el periódico por las esquelas. Las O sea, esquelas. En verdad son fascinantes. A mí también ¿En me serio? encantan. Sí. Yo conozco mucha gente que lee solamente las esquelas. Yo nunca he leído una esquela. Sí, pero la gente que hace eso es como que gente mayor. A mí Gente desde mayor, chiquita por me eso, gusta. qué sé Pero yo. es para encontrar a los panas. No, a Por mí eso. A mí me gustan por A mí cómo las también. organizaban A y mí lo que la también. gente escribía. Eso está bien loco. yo también, yo leía todas las esquelas. Mi papá pensaba que yo estaba loca, me decía, ¿por qué haces eso? Pero interesante ¿Y que tú? Paola también. ¿Y tú formabas historia alrededor de las esquelas? ¿O No. era hasta ahí? O sea, simplemente la Yo cuestión me de acuerdo información. mucho, o sea, yo creo, me considero alguien de buena memoria. Entonces, yo me aprendía los nombres. Y a veces con mis papás conocían a gente y yo, este tiene el mismo apellido de aquel esquela. Ah, pues mira, se murió la Sí, abuela de tal. así mismo. Mi mamá siempre me decía, tú eres una computadora de nombres. Ella siempre me preguntaba quién es esta persona. Y yo sabía, no sabía la vida completa. Si me dejaba, te preguntaba hasta el seguro social. Bendito, qué rarito te queremos. Muy rarita. Muy Wow. así de rarita soy. Sí. Era y soy. Sí, yo digo, a mí siempre me ha interesado el tema de la política, pero no las esquelas. Yo no sé. Somos poco a poco. No sé por qué. Y cuando se muere gente importante, la última vez que se murió alguien como importante aquí, yo chequeé y conté cuántas habían. Habían 30 y pico de esquelas. Diatre. Eso es bien caro. Eso es bien caro, ¿eh? Eso es parte de ¿cómo es? Del revenue, una parte importante del revenue del Nuevo Día y de los periódicos. Así que por ahí empezaron a hacer mi interés. Yo, por mi parte, yo siempre quise ser abogada como de derechos humanos. Ok. Y es que tuve otra cosa rarita de mi vida, es que pues siempre estuve en el Club de Naciones Unidas. Ok. Así que yo me iba en el viaje, que yo quería ser una abogada de derechos humanos. Pero pues después estudié y me di cuenta que eso era un poquito irreal, sobre todo por la condición política de Puerto Rico. Y yo sí, tal vez no voy a, no sé, algún día quizás todavía. Además de que es bien difícil, tienes que entrar a las Naciones Unidas, o sea, son unas carreras bien complejas. Sí, es una complicación, sí. Así que, pero siempre quise ser abogada. O sea, es que hay mucha gente que siento... Tú saliste y dijiste, yo voy a ser abogada. Yo estaba clara. O sea, yo como desde los... Yo creo que como 10, 11 años yo quería ser abogada. Y a mí nadie me sacaba de ahí, yo quería ser abogada. En la escuela de Derecho, para mi sorpresa, mucha gente estaba ahí pues porque como que no sabían tenían qué- nada No mejor tenía. que hacer y no habían conseguido un trabajo. Y así mismo lo decían. El primer día Ajá. le preguntan a todo Claro. el mundo, ¿por qué usted está aquí? Y mucha gente no tenía nada mejor que hacer. O sea, eso era como el refugio. ¿Y en tu caso? Yo no sé si yo recuerdo haber querido ser abogada. Mi mamá dice que yo siempre andaba como discutiendo. Y yo creo que todavía yo tengo eso bien en mí. Eso es parte fundamental. Pero a mí me gustaba la ciencia y los números, pero no me gustaba la sangre. Entonces mis papás son médicos y era como que, Oh, no, ok. not going your route. Así que fue por los números y estuve en internados y eso en la Big Four. Y cuando me hicieron las ofertas, en verdad lo pensé y me di cuenta, yo tenía una oferta para Price New York y lo miré y yo, todos tus partners son abogados. Todos los partners en Price New York de taxes son abogados. Claro. Uno que otro auditoría también, pero yo iba más para el lado de taxes.
Le dije, yo me tengo que ir a estudiar Derecho, yo no me puedo venir a sentar aquí con ustedes. O sea, que fue por necesidad, básicamente, después de haber... Fue porque me di cuenta que ese era el track. Ok. Y pues ya me gustaba pues lo de estar informada. Yo siento que ser abogado es también una manera diferente de pensar. Es como tú llegas allí y te ponen a leer todos esos casos y no necesariamente es que te tienes que leer el caso para saber todo lo que dice o lo que aquel hizo o dejó de hacer. Es que tú tienes que empezar a aprender cómo es que los jueces se comunican. Okay. Cómo es que hacen las opiniones, cómo es que escriben. Así mismo es que tú vas a tener que escribir después si vas a litigar. Porque le tienes que hablar en el idioma de ellos. Y entonces eso te va como estructurando la mente de cómo tú vas viendo los hechos, de cómo tú vas pensando el derecho y después cómo lo aplicas. Y después todo lo ves así. Es como una... suena súper cliché, pero... todo, tú ves algo y tú dices, ahí se va a caer, se va a romper la crisma y va a demandar. Lo empiezas a ver, después de que coges torts, piensas que por cualquier caída en cualquier sitio te van a demandar. Sí, ahora soy la más fatalista. Siempre me dice, porque tú eres tan nube negra y es que todo puede pasar. Y le digo, cualquier cosa puede pasar si no hay seguro y la cosa. Por eso, pues yo desde que me mudé tengo un umbrella con uno de responsabilidad pública. Y además creo que te entrenan, derecho es, sobre todo la UPR derecho, yo creo que el entrenamiento que le dan a tu cerebro de pensar críticamente, ¿no? Y de analizar, ok, pues este punto es válido, ese también, pero ¿qué otra cosa podría pasar? Yo creo que también esa estructura y ese análisis que tenemos en nuestro cerebro, pues es lo que nos ha ayudado en el podcast, ¿no? Podemos ver la noticia y podemos preguntar más allá. Claro. Esto no es solo lo que está diciendo la noticia. Sí, porque hay muchas cosas que están debajo. Exacto, y lo que no se dice más. Exactamente, esa entrelínea es importante. A menos que esté en una conferencia de prensa de Abel, que lo va a decir todo y más. Mano, Abel Nazario. Dios mío. A mí me perdió con el águila. En vez del ave fénix. Es que acuérdate que en la estadidad es todo el águila. Así que por eso él no está confundido, él está correcto, es el águila. No está confundido. Abel no está confundido, está bueno para un hashtag. Y entonces ustedes han tomado, primero que han ocupado un espacio, me parece muy importante en términos de podcast, porque también los podcasts en Puerto Rico también es otro grupo de hombres. Sí. En la mayoría. Y siguen surgiendo y siguen siendo hombres. Y siguen siendo hombres. Y entonces, una de las razones por la cual yo dije voy a hacer un podcast es para darle espacio a otra gente que usualmente no tiene espacio, y gente que empiece de forma diferente a lo que existe en los medios y darle espacio a mujeres. Y yo, por lo menos, me siento súper orgulloso de que yo creo que la mayoría de mis invitadas han sido mujeres. O sea, la semana pasada tuve a la profesora Ingrid Padilla, ella es del recinto de Mayagüez, la directora del laboratorio de ingeniería ambiental, hablando de tema de cambio climático, un estudio que se está haciendo aquí junto con una universidad en Alemania. O sea, hay mujeres haciendo cosas, un montón de cosas, 20 cosas, y entonces se pierden y no sé si ha sido tu experiencia entrevistando a las mujeres aquí. Nosotras nos pasa. Tienen tanto que decir. A veces nosotros muchas les dejamos cosas. Que hablen Sí. y hablen, porque es que tú dices, Dios mío, como esta persona que tiene tanto conocimiento, no le dan espacio para hablar. Pierde. Porque ellas tienen tanto que aportar y tanto Sí. que decir. Sí, yo vengo, antes de venir acá, venía una entrevista con otra mujer que es la entrevista de la semana que viene, de Kilómetro Cero, Mariana Arbaez. Excelente. Yo dije, ya tengo que acabar ahora, pero tenemos 20 temas más que se quedaron. Yo sigo hablando. Ella estudió Derecho conmigo. ¿Sí? Yo creo que estuvo un semestre. Exacto. Ella está en mi salón hogar. Ok, y es muy buena. Es bien buena. Sí. Y entonces ustedes también han aprovechado esa plataforma para fomentar el activismo, especialmente por el tema del proyecto, que es de las razones por las cuales la invité, del proyecto del Senado 950. Que yo estaba, cuando yo escuché la presentación del proyecto, que sabía que existía, yo obviamente instintivamente estaba en contra, hasta que lo leí. Cuando lo leí me horroricé de lo que
contiene ese proyecto. Háblenos de ese proyecto porque, según yo, es tan malo. ¿Por qué? En verdad, para mí lo más impresionante del proyecto es que es un proyecto de una senadora del Partido Nuevo Progresista, que es un partido que aboga y apoya la estadidad, y es un proyecto que está completamente en contra del estándar federal aplicable. Y entonces la gente dice, el estándar federal aplicable, ¿qué es eso? El ELA. No, el ELA no es el estándar federal aplicable. Los otros días un fotuto me vino con eso. El estándar federal aplicable, mi gente, es lo que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que es la Corte Suprema, ha determinado sobre este tema. Y hay casos desde el 73 y desde el 92 que establecieron cuáles son las guías mínimas para este tema. Eso es lo que mínimo cualquier estado, o Puerto Rico siendo un territorio que forma parte de los Estados Unidos, tiene que seguir. Y ella completely disregards that. En el 73 Roe versus Wade, y entonces en el 92 es de Planned Parenthood, ¿verdad? Planned Parenthood versus Casey. Ok, tú, in a nutshell, ¿qué dices en estos casos? Roe es el que reconoce el derecho de la mujer de tomar la determinación de realizarse el procedimiento del aborto como parte de su derecho de intimidad, que está protegido por la Constitución, en específico por la enmienda número 14. Y entonces hace un análisis de trimestres, de acuerdo a lo que los estados pueden hacer en cada uno de esos trimestres. Luego eso es cambiado en Casey, que es un caso posterior en el 92, y Casey lo que habla es de viabilidad. El término tiene que ser viable o no viable, y de acuerdo a eso es lo que el Estado puede reglamentar. De la viabilidad del feto. Puede reglamentar sobre si se puede o no se puede hacer un aborto, porque si ya es un feto viable, pues no se puede hacer un aborto. Entonces el tema de la viabilidad ya se convierte en un tema médico, es algo científico, que pues cada vez más la ciencia va avanzando. Y un bebé que a lo mejor hace 20 años no hubiera sobrevivido al nacer a las 20 y pico de semanas, ahora sí sobreviviría por la tecnología que hay en los intensivos neonatales para darle apoyo a ese bebé, los medicamentos que se le dan, los procedimientos que se le hace, cómo se le pone el aire en el sistema. Ahora usa unas máquinas como de compresión. Y eso es lo que ya se determina. En ese caso hablaron de 23 a 24 semanas, que más o menos todavía sigue igual. Y pues hay otros casos que se llamaría como la progenie, que es más como los hijitos de estos casos, en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y en otros estados, que han ido tomando diferentes temas. Temas dentro del aborto, que si hay un periodo de espera, que si tiene que haber el consentimiento del esposo de la mujer para que ella se pueda realizar el aborto, que si el médico que está haciendo el procedimiento tiene que tener privilegios en un hospital, que eso significa que el médico puede llegar con esa persona al hospital y es como si fuera, ¿sabes? Tiene todo derecho a hacer en ese hospital sus funciones. Hay varios temas dentro del tema del aborto y de estos casos y la progenie y lo que analizan los tribunales, que nosotros fuimos artículo por artículo del proyecto del Senado 950 y fuimos viendo red flags, problemas en cada uno de los artículos. Porque creo que es Casey, para corrígeme, Planned Parenthood, que se habla específicamente del undue burden. Entonces es igual a carga onerosa en español. ¿Y qué significa? Que tú no le puedes restringir tanto a las mujeres el proceso de terminación de embarazo si le crea un undue burden, una carga onerosa o excesiva, ¿no? Para terminar el mismo. ¿Qué pasa con el proyecto de Puerto Rico? Que es súper oneroso. Nosotros hicimos un análisis, sería entre top 10 y top 5 de los más onerosos en Estados Unidos. O sea, te pone unas barreras tan excesivas para acceder al procedimiento de la terminación que básicamente te lo hace imposible. Y va aumentando en la medida de que a niveles socioeconómicos, la clase que tiene menos recursos, pues va a ser probablemente la más afectada. Mujeres que tienen que están diagnosticadas con problemas mentales también van a estar súper afectadas. O sea,
va haciendo a mujeres que ya eran de clases vulnerables, pues más aún vulnerables y básicamente cerrándole el acceso a su derecho a terminar el embarazo. ¿Qué es lo que hace el proyecto? ¿Cuáles son las disposiciones? Algunas específicas que ustedes... Hay varias. Que ustedes entienden que son las peores o las más retrógradas. Una de ellas es bien retrógrada y es una cosa bien sencilla. La persona cuando vaya a realizarse el aborto va a una consulta inicial y entre la consulta inicial y el procedimiento tiene que esperar al menos 48 horas. Y entonces, ¿qué pasa con esas 48 horas? Tenemos que pensar dentro del 100 por 35, incluyendo Vieques y Culebra. La muchacha de Vieques que necesita hacerse un aborto, en Vieques no hay una clínica, tiene que venir a la más cercana, que es San Juan. O sea, que tiene que, en teoría, viene a enterarse de que tiene que venir en 48 horas. Sí, exacto. Así que tiene que coger de nuevo la lancha o tiene que quedarse donde se queda overnight en San Juan para entonces poder hacerse el procedimiento y volver a su casa. Okay. ¿Y qué es lo que busca esas 48 horas? El arrepentimiento. El cooling period. Que es bien cruel. Claro. Porque nosotras en nuestro primer podcast de este tema hablamos con la doctora Vale y estábamos hablando de cómo esto no es un tema fácil para una mujer. Claro. Ninguna mujer va como que, ¡yay! Me voy a hacer un aborto. Es como si estuviese Estoy yendo loca por hacerme un aborto esta semana. Es una decisión probablemente la más difícil de tu vida. Así es que si tú ya la tomaste y entonces te están obligando a tener un cooling period, periodo de arrepentimiento, imagínate esas 48 horas para esa mujer que ya tomó una decisión. Es una tortura. Es una tortura parece de otro siglo. Sí. Y entonces, como dice Paula, más, y todo lo que eso implica, que tienes que volver, tienes que gastar, y si no tienes recursos, o sea, ¿quién te va a pagar eso? Pues básicamente lo estás haciendo inaccesible, las estás obligando a llevar ese parto a término cuando no quiere. Exacto. Y de hecho, ustedes mencionaron el tema de desigualdad, que es algo que salió en la vista pública y la senadora, la proponente del proyecto, como que no comprendió el... Sí, y eso es otra de las partes bien irónicas del proyecto. Ella es senadora del distrito de Carolina, que comprende pueblos como Loíza, y es uno de los distritos más pobres en Puerto Rico. Y entonces ella se enfocaba y seguía preguntando, ¿son las mujeres pobres las únicas que van a sus clínicas abortivas? Y varias veces tuvieron que aclararle, no, senadora, pero estamos tratando de explicarles que esas comunidades que ya son vulnerables se van a convertir en comunidades más vulnerables todavía por el tipo de reglamentación y la carga que se les está imponiendo con el proyecto. Claro. Ella yo creo que entendía, lo que pasa es que ella estaba tratando de cambiar las palabras de las ponentes, ¿sabes? Diciendo como que, ustedes son las que están discriminando contra estas mujeres pobres, ¿no? Y las están obligando a abortar, cuando no es así. O sea, que todas las mujeres de todas las clases sociales tienen que recurrir a esos procesos por múltiples razones. Pero siempre se tiene que levantar el argumento de que la legislación, ¿a quién va a afectar? Va a afectar obviamente más a las que de por sí no tienen recursos para acceder a estos procedimientos. Y porque también incluye también que requiere un sonograma. Sí, pero eso es más una medida que lo que busca es apelar a los sentimientos de esa mujer. Porque lo que te dice es que se lo tienen que enseñar. También. Sí, no necesariamente un costo adicional, porque ya cuando el paciente llega a la clínica se le tiene que hacer un sonograma para determinar cuántas semanas tiene el feto. Okay. Eso ya es algo que se hace. Okay. Pero el requisito de que se le enseñe a ella y que se le den oír los latidos del corazón, etcétera, lo que están buscando es ponerla a llorar ahí. No hay otra manera de ver eso. Lo que es terrible. Y lo castiga con cárcel. Si no lo hace, cárcel para el médico. Cosa, y también criminaliza básicamente, o abre la criminalización de la relación entre el médico y el paciente. Que se mete en ese tema, porque en varias instancias estuve viendo el proyecto y las penalidades son de 3 años de cárcel. Imagínate, a unos doctores que estuvieron 18 años estudiando para llegar a este punto. O sea, no son doctores y además, generalistas. Y en la exposición de motivos se lamenta de que no se metan presas las mujeres por el artículo 29 del Código Penal. Esta exposición de motivos se lee como Handmaid's Tale.
No sé si tú has visto ese No, show. o sea, Pues esa exposición de motivos es una cosa. Esa y la de el Día del Niño No Nacido. Eso es de otra dimensión. ¿cuál es esa? Esa ya fue aprobada. ¿Esa fue aprobada? Por la Cámara de Representantes. Hay un proyecto del niño no nacido, donde celebran básicamente el feto. Ok. Pues, y lo reconocen, no sé, pero lo más chocante es la exposición de motivos. O sea, hablan de religión, hablan de que esto se reconoce en la religión católica, por cierto, esta es una tradición católica. El día de la Anunciación, o sea, que ahí la separación de iglesia y Estado se fue por la ventana. Sí, no existe entre los 40 días de ayuno. Lo interesante es que este proyecto no sale de la Cámara, porque este proyecto puede tener problemas de Senado, pero la Cámara pasa de 51-0. Se sigue en la Cámara. O sea, la pugna va a ser en el Senado, porque yo creo que ahí es donde se pueden pelear los votos, pero si se aprueba en el Senado, en la Cámara esto va a pasar. ¿Qué, alguna otra cosa específicamente el proyecto que le preocupa? Sí, luego de las 12 semanas, el procedimiento tiene que ser llevado a cabo en un hospital. Okay. En vez de en un cuarto de procedimiento en una oficina médica. Okay. Pues eso, ¿qué hace con eso? Un aborto que ya estaban explicando en la vista, que tiene un costo, empieza en $250, $300 y va aumentando según aumentan las semanas. Ahora se va a convertir en una hospitalización. Sí, y más tiene que hacer preadmisión, me imagino. Eso. Y si es reforma, ¿quién va a pagar? El Exacto. Estado. El Estado va a pagar por esta. Por cierto, es importante señalar, estas clínicas están reglamentadas. Las supervisa el Departamento de Salud. Ellos quieren hacer esto, como ver que esto está como que a lo loco. Sí. Que estos procesos están reglamentados. Eso es falso. Johnny Rullana aprobó ese reglamento hace años. Y todos los años se tienen que someter a reglamentos, pagar su licencia. O sea, es algo bien serio. En Puerto Rico, el Estado de Derecho, en cuanto al tema del aborto, estaba bien. ¿Por qué la insistencia de traer esto? Porque la insistencia es un tema que obviamente divide. Las pistas ahí fueron bien acaloradas. Si ustedes se tiraron todo el día. Todo el día. En verdad ha sido de los días que más cansada yo he salido. También. Y entonces después no puedes dormir porque no puedes en verdad pensar que... Yo entiendo el punto de vista religioso, pero no es algo que tú le puedes imponer al resto de la gente. Claro. Ahí me criaron católica. A ti también. Claro. Tú naciste el día de la Asunción. Sí, yo nací el día el día del niño no nacido, pues ese es mi cumpleaños. Anda. Pero no puedes estar imponiéndole eso al resto de la gente. Si usted no se quiere hacer un aborto, quiere que su hija se haga un aborto, pues edúquela de esa manera, logre convencerlas, pero ellas también tienen criterio propio. Es que no solamente eso, entonces son los mismos grupos que no quieren educación sexual. Exacto. No quieren anticonceptivos que sean accesibles, no quieren educación de perspectiva de género. Y eso se habló de eso en la vista. El senador Parker Bidot le dijo a la representante del Departamento de Salud que si ella tenía sugerencias en cuanto a cómo esto se podía resolver a través de educación sexual, que por favor le enviara un proyecto y que él le daba una mirada. Okay. Sí, y eso es importante porque, por ejemplo, eso también lo dijimos en nuestro primer episodio, desde que se aprobó Obamacare y más mujeres tienen acceso a métodos anticonceptivos gratuitos, pues adivina qué es lo que ha bajado. Los abortos. Claro. Pues que es obvio. Hay una relación. Entonces los republicanos en Estados Unidos están súper en contra del aborto, pero entonces también están súper en contra de los anticonceptivos, pues ¿qué quieren? O sea, exacto. Los abortos van a seguir existiendo y en Puerto Rico ¿qué pasaría? Si lo restringen tanto, pues vamos a volver a la época del aborto inseguro, donde las mujeres se mueren, donde hoy en día pasa en el mundo, hay muchos países africanos que también hubo un país de esto, no me acuerdo del país ahora mismo, que lo han reglamentado tanto y tanto, prácticamente prohibido, que las mujeres se les están muriendo desangradas. Sí, el autoaborto y el aborto clandestino que son... Por eso, te va a llegar al hospital a punto de morirse. ¿Qué preferimos? Un procedimiento que es seguro, que es llevado a cabo por un médico, que en Puerto Rico este médico le envía estadísticas al Departamento de Salud constantemente. Entonces, y con eso no hay problema, con salud no hay problema. Ellos fiscalizan bien estas clínicas y hay control sobre ellas. No es que no hay... Esto está bien fiscal. O sea, en Puerto Rico yo creo que si algo funciona es que nuestras instituciones hospitalarias y de salud están bien reglamentadas.
tanto por reglamentación federal como el estatal. Claro. ¿Qué les dice esas medidas? Bueno, y hay que hablar también, otra cosa importante, que el derecho, de ese derecho a los derechos reproductivos de la mujer también están bajo ataque federal. Ahora con la confirmación del juez Kavanaugh. ¿Ustedes quieren añadir sobre eso? Sí, nosotros hemos dicho que esto no opera en un vacío. Esto es un push que viene de Estados Unidos. Claro, ¿verdad? sí, porque ese proyecto, esta senadora me parece a mí que está más conectada con unos grupos conservadores de Estados Unidos que probablemente la gente de la Cámara, por eso es que no. Sí, no sale de yo allá. estoy segura que estos grupos religiosos conservadores que tienen presencia en sus iglesias aquí vienen con un apoyo brutal de las de Estados Unidos, que son millonarias. Estamos hablando de estas iglesias que tienen básicamente fondos ilimitados. Y pues ellos están muy bien organizados, son muy puntuales en los temas que quieren atacar o reglamentar o que se pasen leyes. Y entonces pues llegan a Puerto Rico. O sea, obviamente no tengo prueba ni de conexión directa ni nada, pero la forma que tú ves que está redactado el proyecto, tú dices, están cogiendo cosas de otros estados. Claro. Y obviamente eso tiene que tener un push de afuera, porque igual esto no llega en un vacío, esto no era un tema que se estaba tocando en Puerto Rico, ¿no? Sí. Así es que, y si cuando tú ves el empuje tan fuerte, pues tú dices, aquí hay algo más. Y yo creo que es eso, yo creo que esto es ¿verdad? Estamos adoptando una tendencia que viene de Estados Unidos de los grupos más conservadores, que son los que llevan al juez Kavanaugh hasta la nominación. El juez Kavanaugh sale de The Federalist Society, que eso es una organización de Estados Unidos donde jueces y abogados de ultraconservadores son parte de ellos. Y esa gente le pasa listas al presidente de los jueces que quieren nominar. Y pues ahí sale. Esa organización existe básicamente para crear desde la rama judicial una visión conservadora. Exactamente. En cuanto a los casos y a la interpretación de las leyes, especialmente el objetivo de ellos es el Tribunal Supremo. Exactamente. Sí, es como Oprah's Favorites, pero de jueces conservadores. Exactamente. Y lo están logrando. Trump Sí. ya ha nominado un chorro de gente a distrito, que eso es bien importante también, porque en distrito pasan muchas cosas bien importantes, bajan unos casos que ¿verdad? Que sientan precedentes, porque Correcto, mientras no lleguen al Tribunal Supremo. es casi imposible que un caso llegue al Tribunal Supremo. Claro. Así es que si le dices tú paqueas las cortes, en buen español, estos jueces conservadores pues están ganando. Y Sí. pues la nominación de Kavanaugh es la silla de oro. Entonces, este tipo de legislación, o sea, ¿qué les dice a ustedes sobre el estado de la política en Puerto Rico? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente que piensa como ustedes? ¿Dónde está la gente que no piensa como ustedes? Yo pienso que lo que demuestra es una gran división, y es una división que se ve en la población, es una división que se está viendo en los partidos, que todo el mundo está ardiendo en fuego. Y siento que la gente, a lo mejor que piensa como nosotros, están bien cómodos detrás de sus laptops, acostados en sus camas, quejándose por Facebook. Y parte de lo que queremos hacer con el podcast es que se oigan más sobre el tema y puedan llamar a los números de teléfono del Senado, escribir sus ponencias y enviarlas al Senado, porque son cosas que pueden hacer. Así empezó la vista pública. Empezó la vista con Tomás Rivera Chats leyendo una lista de las llamadas que habían recibido. ¿Cuántas eran a favor? ¿Cuántas en contra? Ok, interesante. ¿Cuántos emails habían recibido? ¿Cuántos a favor? ¿Cuántos en contra? Y él dice, eso no necesariamente es una medida que se va a quedar en los números iguales. Y no necesariamente es algo que va a influir en la determinación final que haga cada uno de los senadores, pero te da un feel, ¿verdad?, de lo que está pasando. Y lo que dice Renata, quiénes se están organizando y quiénes no. La mayoría de las llamadas eran a favor del proyecto. La mayoría de los correos electrónicos también. Sí, y yo creo que eso es un mal de nuestra generación. Las redes sociales son bien poderosas. Tú puedes mover opinión pública, pero es bien difícil que tú pares un proyecto que tiene este empuje desde Twitter y Facebook. Si tú no estás ahí de cuerpo presente, si tú no estás enviando ponencias, si tú no estás haciendo que ese legislador sienta la presión real, porque realmente el legislador no va a sentir la presión por tu tweet, o sea, a nadie le importa tu tweet. Sí. Pero si tú estás ahí, estás escribiendo y estás deponiendo, y quiero darle un shout out, las deponentes mujeres del Ejecutivo
que estaban, y me voy a repetir aquí, que estaban en contra del proyecto y que dijeron, no, el Ejecutivo no va a apoyar este proyecto, todas eran de ponentes mujeres. Las mujeres estaban defendiendo ahí a las mujeres. Pero eso es muy valioso, ¿no? En el ojo del legislador. Y yo creo que nuestra generación tiene que entender que sí, que tenemos un poder grande en las redes sociales, pero tenemos que involucrarnos mucho más. Que si ese poder no se traduce a la calle. Es muy difícil y vamos allá. Y la acción. Yo hasta los invito a que si tienen, yo no lo tengo, pero si tienen ese cosquilleo de que quieren ser políticos y que quieren entrar al mundo político y que quieren ser candidatos, que lo hagan, que reten a las maquinarias. Claro, sé que hay un issue de funding y de levantar, ¿verdad? Nuestra generación es pobre, no tiene como correr campañas, pero el mero hecho de que le digan, mira, yo voy a correr y estoy aquí, aunque pierda, eso es bien poderoso, porque los otros grupos que están organizados van a decir, espérate, esta gente está reaccionando. No tiene recursos, pero tiene el principal valor, que es de la creatividad. Uh-huh. O sea, para llevar el mensaje. O sea, en Estados Unidos está pasando. Mira todo lo que es la gente que está dando pelas sin recursos. En Massachusetts acaba de pasar con una mujer, Alexandria Ocasio-Cortez lo hizo en Nueva York, Andrew Gillum lo hizo en Florida, gente sin recursos que eran o políticos de carrera o community organizers y están ganando. Y es una combinación del mensaje y la inspiración. Uh-huh. O sea, yo no es que hace falta alguien que inspire a esta generación. O sea, o la inspiración vamos a tener que esperar que nos llegue desde la luz de adentro de cada cual tiene en su corazón. Yo pienso que hay mucho quejón en nuestra generación. Yo soy una de ellas. Pero tiene que ser que te molestes, por decir una palabra bonita, al punto de que decidas que vas a hacer algo sobre el asunto. Sí, yo no creo que debemos esperar un mesías o alguien que nos venga a inspirar o diga, sí, yo quiero ser como otra persona. Si Obama no los inspiró lo suficiente. Exacto, ¿quién nos va a inspirar? O sea, Obama que era el mejor speechwriter o delivering, ¿verdad? Sus speeches. Si Obama no lo hizo, ¿quién lo va a hacer? O sea, yo creo que y ayer grabamos con Alexandra Fuentes y ella estaba hablando de esto. Lo escuché, muy bueno. Que uno tiene que creer en sí mismo y si una vocecita te está diciendo, mira, haz algo, pues tú vas y lo haces y si te tiras bien y si funciona, pues excelente y si no, pues haces otra cosa. No creo que debemos de estar esperando a que alguien venga a organizarnos y a que alguien venga a decirnos qué hacer, porque si nos sentamos a hacer eso nos van a pasar el proyecto del 950, van a seguir los proyectos por ahí. O sea, nosotros mismos tenemos, y gente de a pie como nosotras, porque nosotras no somos ni comunicadoras, ni políticas, ni nada, decir, mira, pues tenemos estas capacidades y podemos hacer esto, y poderlo poner al servicio de gente que nos escuche. Y por ejemplo, nosotros vemos que está rindiendo fruto en Instagram, tenemos muchos followers bien chéveres, interactuamos mucho con ellos, pero además hemos empezado a ver cuentas de otras cosas en Puerto Rico que están empezando a tocar estos temas. Sí. No solo estamos hablando ya de que si las gafas más chulas y la crema más buena, que eso está bien porque nosotros hablamos de eso. El aguacate. Exacto. Pero que ya están tocando estos temas. Y si ese es el granito de arena que Paola y yo hemos hecho en estos 5 meses, pues mira, pues yo me siento muy honrada y lograda, ¿no? De que podemos hacer esto y falta mucho más. O sea, ahora son babies, llevamos 5 meses. Pero en 5 meses mira todo lo que ha pasado. Claro. Se ha sentido una eternidad, de hecho. Sí. Sí, se siente como una eternidad. En verdad, las semanas. Wow. Sí, pero eso es lo que queremos hacer. O sea, usted está molesto, usted ya tiene el celular en la mano. Agarre el celular y llame. Mira, el 787-724-2030. Ese es el Senado. Ese es el Senado. Llame y diga, este es mi nombre, estoy en contra. Lo van a apuntar en la lista y cuando finalmente, si esto baja al floor del Senado, me imagino que darán de nuevo las estadísticas. Y si no las dan, yo te aseguro que Batia va a preguntar. Sí. ¿Cuáles son de nuevo las estadísticas? ¿Cuántas llamadas han recibido? ¿Cuántas a favor? ¿Cuántas en contra? Y eso no es el único factor, pero le da a los senadores un feel de qué es lo que está pensando el pueblo. Eso es importante. Esa es otra cosa. Ahí en esta vista nos dimos cuenta. Si tú estás organizado, tú ganas. Las iglesias están bien organizadas. Tal vez son menos, yo no sé, no he visto los números ni encuestas. Tal vez son menos, pero ellos están organizados, ellos saben lo que hay que hacer, ellos saben actuar y van a ir con un objetivo. Es que si tú no puedes transformar las organizaciones ni la realidad si no hay organización. Y no tiene que ser necesariamente un partido político. No, puede ser cualquier cosa. Les pregunto, ¿ustedes militan en algún partido político? No me tienen que decir. No, yo voto mixto. ¿Tú votas mixto? En las pasadas elecciones, creo que hice solo un voto mixto.
No, ahora mismo estoy bastante desencantada O sea, que con no- los partidos o sea, políticos. ¿Qué es lo que no entienden los partidos? Pues mira, y quiero aclarar, yo sí creo en los partidos, creo en las estructuras de los partidos, creo que son bien importantes para la democracia, creo que son un eslabón en la democracia. Creo que los partidos políticos en Puerto Rico, el PPD y el PNP y hasta el PIB, están un poquito desgastados. O sea, no creo que se han desconectado demasiado con la realidad del pueblo. Y en nuestro caso, de que somos mujeres y nuestra generación, pues el desconecte es más. Yo siempre voy al programa de Lili los domingos y siempre le digo, mira, para mí el Partido Popular parece un partido de hombres, un club de hombres, un boys club. Sí. Toda la cúpula es de hombres, las mujeres que están realmente no me representan y no representan a nuestra generación. Y en el Partido Popular pues, es lo mismo. Ahí ellos tienen más mujeres y sí hay más mujeres más vocales, pero igual no creo que conectan con nuestra generación sobre todo. Pero también yo no me engaño. La población de Puerto Rico son baby boomers. Así es que yo sé que le están respondiendo a esa generación. Así que yo creo que va a tomar muchos años para que cambie. Yo no creo que el cambio, se acabó el bipartidismo. No, eso no va a pasar. Sí. Yo creo que aquí hay una generación que les queda mucho por vivir y nosotros, en nuestra generación que viene subiendo, si no toman acción y solo andamos quejando por Facebook y Twitter, pues realmente pues siéntense esperar porque no va a cambiar nada. Y tampoco es que vamos a votar por una mujer solo por ser mujer. Porque esa mujer... O sea, la autora de este proyecto es mujer. Voté por ella, gracias a Dios no. Pero tienes que entonces las personas comenzar a educarse sobre los senadores, los representantes de cada uno de sus distritos. ¿Cómo piensan? En el pasado cuatrenio, ¿cómo votaron? ¿Qué tipo de medidas impulsaron? ¿Quiénes son sus donantes? También. Y todas esas cosas son factores de información. Las personas necesitan más información y eso es parte de lo que queremos decirle. No es decirle cómo votar o qué está bien o qué está mal, pero es darle información. Yo estoy diciendo que este proyecto está mal porque pues va en contra del estándar federal. Si estuviera dentro del estándar federal, pues mira, no nos queda de otra. Claro. Y por ejemplo, esto me recuerda el día que yo fui a votar en las primarias demócratas. Yo me sabía dónde era mi colegio, dónde era mi sala. Yo sabía todo. Y cuando yo llegué ahí, mitad de mi fila no sabía nada, no sabía ni por lo que estaban votando. ¿Y por qué estaban? Yo no una entendí, fila tan grande. y me ¿por qué decían, estaban ahí? y yo no, aquí no es su colegio. Y me decían, pero nena, ¿cómo tú sabes tanto? Y yo, pues, ¿por qué leo? Porque busqué la información. Exacto, Ya tiene el celular en la mano, haga algo con él. Porque en verdad, todo el mundo ahora mismo tiene el celular en la mano, ¿verdad? Entonces van ahí a votar, que el voto es un derecho que es muy valioso en muchos países del mundo donde la gente no puede votar. O votan y su voto no cuenta. Así es que yo creo que debemos de ser unos ciudadanos más responsables y educarnos por quiénes estamos votando, quiénes son sus posturas, y no solo enfocarte en el candidato a la gobernación. Estamos viendo ahorita este ataque viene directo de la legislatura hacia las mujeres. Y estoy segura que si nos hubiésemos educado por los candidatos al Senado y a la Cámara, esto no estuviese pasando. Claro. Ahora mismo el bloque religioso en la Cámara es súper poderoso. Y pueden pasar cualquier legislación. ¿Y por qué fue eso? Porque sencillamente pues la gente fue y votó a lo loco, o votaron íntegro, O dejaron esa papeleta en blanco porque no la entendían. o votaron por un candidato solamente y los demás que se echaban. Pues este es el efecto. Sí, pero es que hay las 100.000 papeletas estas que no se votaron en la legislatura, pero entonces, ¿cuál era la alternativa, por ejemplo, en el distrito de Carolina? Que son... El distrito de Carolina estaba complicado. Pero habían candidatos en otros distritos que eran muy buenos, habían candidatos jóvenes, habían candidatos mujeres que no ganaron. Claro, es que yo creo que los esfuerzos, yo creo que si no son concertados ni organizados, no vamos a llegar muy lejos en las cosas que hay que hacer. Porque si no va a seguir la gente que siempre está y van a hacer lo mismo. Y hay gente que ya lo entendió, hay gente que lleva años y años que sabe cómo opera el mundo político y que sabe reaccionar y accionar. Y pues nosotros, nuestra generación, que es nuestro punto de referencia, no lo hemos entendido, a mí me parece. Ojalá estemos despertando. Yo creo que a lo mejor después de esta elección que hubo pues los partidos tradicionales, partidos nuevos y pues candidatos independientes, yo creo que a lo mejor lo pueden entender. Ojalá. Bueno, ¿qué están viendo en Netflix? Espérate que yo estaba viendo en Netflix.
Se lo acabé. O La Casa de las Flores. La Casa de las Flores nos encanta. ¿Quién imita No soy yo. Paola hace como Paulina. Paulina? Bueno, Paulina no hay mucho diferencia. Y la última vez que hubo un dúo con esos nombres fue en La Usurpadora. También soy fanática de las novelas mexicanas. Oh my God. En sus tiempos ya, ahora en verdad estas novelas turcas como que no son lo mío. ¿Qué estoy viendo en Netflix? Ay, no. Es que ya vi todos los shows que me gustan en ¿Ya Netflix. lo has visto todo? Sí. Estaba bien. En Hulu estamos viendo... Sí. ¿Cómo es que se llama? For the People. Que Es For the People. una serie de Shonda, que es la misma de Grey's Anatomy y Scandal y How to Get Away with Murder. Y estos son un grupo de public defenders y fiscales que acaban de comenzar fresquecitos en el Southern District of New York. Ok. Ya me acordé de otra que veo en Netflix, Madam Secretary, que esa la veo de vez en Sí. cuando, la Ok. puedo- que, Esa es me gusta. que es básicamente es como la Es vida de Hillary. Hillary, es como Hillary Clinton. Es Sí, Hillary exacto. con niños más jóvenes. Sí. Pero a mí me gusta el de diplomacia y es buena, ese es como mi hobby. O sea, me gusta y ya creo que eso es todo. Es que de verdad I binge en la serie, yo la veo demasiado rápido. Yo en un Tú weekend la me quedé sabes sin rápido. serie, sí. Eso pasa cuando no tienes hijos y no tienes mucho que hacer. Los otros días vi Sisters, una serie como un poco más corta en Netflix. Creo que era como australiana porque hablaban con un acento funky. Bien chula, como bien genuina, de esta muchacha que descubre que su papá, que era un médico de estos de inseminación artificial, había inseminado a un montón de mujeres con su propio. Oh my God. Y entonces descubre como que tiene 100 hermanos. Y Ya lo que loco. Está genuina, está bien, está chulita. Mira, la voy a ver. O sea, había una película desde el punto de vista del donante. Sí, eso. Hace verdad, yo no me acuerdo, no recuerdo el nombre, pero No me acuerdo, había una muchacha que hacía inseminación y después encontraba a su novio, pero no me... ¿Te acuerdas? Era como un chick flick. Esa no era J-Lo. Sí. ¿Cómo es que se llamaba? Esa misma, la de- Waiting o algo era como... Sí, algo así, esa misma, la Sí, de esa J-Lo. misma era J-Lo. Estaba viendo películas de J-Lo, no sé. Sí, a mí me gustan las películas de J-Lo. A mí también. Bueno. ¿Cuál es la otra que ella tiene? Made in Manhattan. Esa es buenísima. buenísima. La puedo ver 1000 veces. Renata, Paola, gracias por estar en la ventana. Gracias por tenernos aquí. Gracias, nos vemos. Gracias por escuchar este episodio de La Ventana. Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en Instagram. La Ventana es una producción de Change Lab Media para Rafael Tirado Rivera. Hasta la próxima.